Sé que mi fin está bastante cerca y la de todos nosotros aquí, que hemos causado nuestra propia extinción y de la cual no hay remedio alguno. Ahora estoy aquí recostado en el pasto de este bosque, mientras la luz radiante del sol golpea mi debilitado cuerpo y enceguece mi vista, con mi boca cubierta de mi propia sangre, con los labios secos y partidos, con los ojos resecos y con una esperanza casi extinta como la vida aquí en la tierra. Comenzó hace 3 meses atrás, o eso recuerdo, aunque pudieron ser más. Todo comenzó con un hecho de gran magnitud, lo que en otras palabras sería nuestra primera advertencia. Peces muertos flotando en grandes cantidades en las playas, océanos, ríos, etc. Pero no era en un solo lugar, sino en todo lugar del mundo. Nadie, ni siquiera los propios científicos podían explicar lo que pasó con aquellos peces, así que, como era de suponerse, se iniciaron investigaciones para saber las razones de su muerte. Días más tarde, más peces en cantidades grandes seguían apareciendo muertos, hasta que todo empeoró. Después de una semana ya no solo eran peces los que aparecían, ahora eran pulpos, delfines, ballenas, casi todo tipo de vida marítima empezó a perecer. Algunos incluso llegaban a las costas, como es el caso de las ballenas y los peces. Desde ese momento se creó una gran controversia sobre los hechos que estaban sucediendo. Algunos decían que era por culpa de la excesiva contaminación en el mundo, algunos que era un hecho sin explicación alguna y los más religiosos y paranoicos dijeran que era una señal del apocalipsis y que Dios nos estaba enviando las primeras señales. Por su parte, la comunidad científica no daba respuesta alguna ante las dudas que surgían. Después de eso, vino otro suceso que dejó perplejos y aún más dudosos a todos, y que sería nuestra segunda señal. Las aves caían muertas desde el cielo. Algunas aves que caían muertas soltando sangre de sus picos o tenían los ojos completamente blancos. Ya para este punto la gente estaba alterada. Temía que algo malo sucediera con sus vidas o sus familias en un futuro. Algunas incluso, principalmente los religiosos, se aprovecharon de la situación y comenzaron a dar la salvación a cambio de dinero, que al fin y al cabo no les serviría de nada. Los científicos aún no daban una respuesta de lo que estaba ocurriendo, decían que aún no daban con una respuesta concreta y que necesitaban tiempo, pero que había algo que los ponía alarmados. Habían encontrado sustancias tóxicas dentro de los estómagos de los peces, y sustancias que eran letales para cualquier tipo de vida. Después, nuestra tercera advertencia se hizo presente, y como dice una frase, la tercera es la vencida. El clima se empezó a volver completamente loco. Por un momento llovía, por otro el sol salía, se nublaba, hacía frío, hacía calor, llovía, entre otras cosas. A su vez, un fuerte viento golpeaba las ciudades, haciendo grandes destrozos como caídas a postes de luz, árboles, llegando inclusive a matar personas por los mismos daños. Pero eso no era todo. Se dieron los primeros casos de personas que perecieron de hipotermia por los fuertes fríos que se producían, que en su mayoría eran vagabundos o personas de bajos recursos, pero también se dieron pocos casos de personas de clase media y clase rica, pero como dije anteriormente, fueron pocos casos los que se llegaron a dar. Después, aquella controversia que se había dado semanas atrás aumentó de manera drástica, llegando a tal punto de que muchos, por el pánico que les pasara algo, terminaron con sus propias vidas. 2 días después, la comunidad científica cerró el silencio y uno de ellos, Richard Walterman, habló ante miles de personas. Recuerdo que ese discurso lo transmitieron en todos los canales, en todo el mundo, en todo televisor que estuviese encendido, y lo que se pudo oír en aquella transmisión dejó helado, asustado y o perplejo más de uno. Todavía recuerdo esas frías palabras, que iban más o menos así. Gente de todo el mundo, de toda raza, de toda nacionalidad, les tengo una noticia de una gravedad alta, no sé cómo explicarlo en este momento sin que nadie salga alarmado o asustado, ni es como decirlo en palabras suaves. Pero, como bien saben, la contaminación es un problema bastante serio que todos nosotros debemos reducir, y que si no hacemos algo perjudicará en algún tiempo futuro. O bueno, eso se decía hace algunas semanas. Lamento informarles que la contaminación ha llegado a su punto máximo y, por desgracia, la Tierra quiere reclamar venganza de forma lenta y cruel, como nosotros la hemos tratado a lo largo de todos estos años. Y con base a la información que hemos recolectado en nuestras investigaciones, hemos dado a una conclusión 99% probable. El científico se quedó callado unos cuantos minutos. Se le podía ver una expresión de miedo, nerviosismo y angustia en su cara.
Después de hablar con unos directivos por unos 5 minutos más o menos, este se acercó al micrófono asustado, y exclamó en tono nervioso. La contaminación es tan alta que... La humanidad. Que todos nosotros. ¿Qué? Tragó un poco saliva y bebió un vaso de agua. Que todos nosotros. La humanidad. Moriremos, y llegaremos a nuestra propia extinción. Recuerdo que después de que él dijera eso, un silencio devastador e incómodo invadió el espacio en donde se daba la conferencia. Todos se habían quedado sumamente perplejos de lo que acababan de escuchar. Luego de decir aquellas palabras, los científicos de la sala empezaron a irse del lugar. Después de decir eso, toda la gente que estaba en aquel lugar entró en un enorme pánico. Un guardia trató de calmar a la multitud de gente, pero todo lo que dijo e hizo fue en vano. Claro que en las más grandes ciudades no fueron la excepción. En las calles había personas llorando, gritando, diciendo súplicas, todos de una manera muy asustada y desenfrenada. Todo mundo entró en un horrible pánico. No pasó mucho tiempo para que las tiendas y otros centros donde vendían ropa, comida, agua y otras necesidades fueran saqueadas por la gente para sobrevivir de su fin del mundo. Pero lo peor vino más adelante, y fueron hechos los cuales la gente no estaba preparada. Primero vinieron las grandes olas de calor y frío. El calor para ese entonces ya no era normal. Ese calor parecía venir del mismo infierno, era insoportable y el sol hasta quemaba. Comenzó un enorme brote de cáncer de piel muy letal, y con ello, varias personas perdieron la vida. Con ello también vinieron las sequías y la producción de alimentos bajó, haciendo que algunos murieran de hambre. Después, las ciudades cerca del mar sufrieron un destino muy horrible. Hubo inundaciones bastante fuertes que hicieron que parte de algunos estados desapareciera por completo, matando a muchas vidas inocentes de las cuales, lamentablemente no se podía hacer nada. Después, la contaminación en el aire y en el agua se hizo presente. Comenzaron a reportarse ráfagas de vientos sumamente fríos y fuertes, y con ello las primeras víctimas del viento contaminado. Los gobiernos empezaron a regalar máscaras y tanques de oxígeno para que la gente sobreviviese. La gente que respiraba ese aire tan tóxico se ponía pálida de la piel, tosía sangre, se le ponían los ojos rojos e hinchados y después de algunos minutos la persona fallecía de un ataque cardíaco o de ahorcamiento. Mientras que con el agua, los que la llegaban a beber agua contaminada morían lentamente, con síntomas como la pérdida de cabello, el vomitar sangre y los alimentos que ingería, y finalmente este moría por una enfermedad tan simple como lo es la gripa. Pasó el tiempo y, por alguna razón, aparecieron plagas muy letales, del cual se habrán imaginado lo que pasó. Luego vinieron las lluvias ácidas, que a diferencia de las lluvias ácidas normales, estas eran aún más letales para los seres humanos, llegando inclusive a matar a más de uno cuando alguna gota caía sobre él o era. Recuerdo haber visto algo a eso, que siempre se quedó grabado en mi mente. Estaba en un pequeño grupo de refugiados en un edificio cuando mandaron a algunas personas por provisiones. Las personas que habían mandado estaban tardando mucho y un hombre se estaba desesperando demasiado y a perder el control sobre él mismo, a pesar de que teníamos suficiente comida para sobrevivir algunos días. Recuerdo que ese hombre se desesperó a tal punto que este salió del refugio. La gente, mirando detrás de las ventanas, observó que el cielo estaba nublado, con señales de que iba a llover en cualquier minuto. Muchas de las personas que estaban en el grupo trataron de detener al hombre y advirtiéndole que parecía que estaba a punto de llover, pero este no hizo caso. Antes de salir, aquel hombre se despidió de una pequeña niña de 6 años abrazándola. La niña parecía que trataba de que él no saliera del refugio, pero, no sé qué le habrá dicho a la pequeña, que ésta lo dejó en paz. Salió rápidamente del refugio y de lo que llegué a ver fue lo siguiente. Aquel hombre estaba ya un tanto lejos cuando de repente él comenzó a correr lo más rápido posible para hacia el edificio. Por las ventanas, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Todos al ver eso, fueron a la puerta y empezaron a gritar cosas como, "Tú puedes. Corre, corre, corre. Vamos, tú puedes hacerlo", etcétera. Estaba a unos pocos pasos de llegar cuando la lluvia se hizo más fuerte. Desafortunadamente aquel hombre no había llegado lo suficientemente a tiempo y fue alcanzado por la lluvia. La imagen de él gritando, quemándose y desintegrándose no fue nada agradable de ver. Yo estaba paralizado y horrorizado con la imagen que se estaba proyectando ante mis ojos. Muchas personas también, y al igual que yo, estaban horrorizadas por lo que estaban viendo. La pequeña niña estaba viendo esa imagen y comenzó a llorar de manera desenfrenada, y a gritar una palabra que hizo que se me hiciera un nudo en el corazón.
La pequeña, con lágrimas en su rostro, dijo: «Papá». Una lágrima corrió en mi ojo derecho. Una mujer más tarde cargó a la niña y se fue con ella en sus brazos. ¿Y qué pasó con aquel grupo de sobrevivientes? Ya sea que algunos murieran o decidieran sobrevivir por su propia cuenta, al final todo el grupo se desintegró completamente. En el grupo estaban mi esposa, mi hermano y su hijo de 10 años, un gran amigo mío llamado Charles, mi hija Carol de 14 años y otro amigo llamado Laurence. ¿Y qué pasó con ellos? A Charles lo mató un grupo de 5 personas cuando encontró comida, mi hermano desapareció. A Laurence lo atacó un oso y quedó mal herido. Pero aún así, después de que el grupo se desintegrara, mi familia, Laurence y yo seguimos unidos. ¿Y qué pasó conmigo? Bueno, resulta que estábamos caminando sin rumbo por un bosque cuando encontramos unas frutas en buen estado y las tomamos, pero para nuestra mala suerte, algunas personas nos habían visto recolectar las frutas y nos siguieron. Nos atacaron, y a mí, bueno, me lastimaron una rodilla. Y me quitaron mi máscara de aire. Por fortuna mi familia y mi amigo se salvaron, quisieron ayudarme, pero les dije con lágrimas en los ojos que era demasiado tarde y que moría. El sol me está cegando. Mi vida ha pasado por muy cerca de mis ojos. No puedo respirar. Veo una luz muy brillante. Me acerco y griega. Moraleja. Gaia ha contenido su ira durante muchos siglos, y algún día el hombre pagará por el daño que le ha hecho durante mucho tiempo. Algún día, Telus se hartará del maltrato que el ser humano, ciego y avaricioso de poder, suelte su ira hacia nosotros los mortales de la manera más cruel y despiadada posible. Cuando el fin haya llegado, todos se preguntarán y suplicarán perdón ante ella, ¿quién hará caso omiso y tratar al humano como ellos la han tratado a ella, como un títere, como un parásito? Y al final de su existencia, el hombre suplicará y gritará por su vida y por su perdón, sin darse cuenta de que sus gritos serán sordos, y que el mundo, envuelto en gases contaminantes, ya no tendrá la vida que alguna vez conoció. Thank you.